Ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Muy bien. Me alegra mucho. A mí todavía aquí no me sale, pero seguramente ya estamos, ¿verdad? Ya estamos ahí, ya está la cámara. Muy bien. Vamos a tomar el Evangelio en Mateo, capítulo 21, que fue el que leyó mi hermana. Capítulo 21, versículo 23 al 32, ¿no? Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Mire, solamente, Johnny, hagamos esto. Esto no se debería hacer en público, pero como estamos entrenando, no lo puedo hacer. Venga aquí a la cámara y me da menos luz acá. Entonces, la mueve y me pone un poquito para subir. Exacto, que no me vea aquí recortado el pecho, que se vea la Biblia. Y así queda bien, queda mejor el cuadro, se llama en televisión. Se llama el cuadro, ¿ven? Entonces, muy bien. La predicación va a ser hermosa, así es que ahorita estamos en la parte técnica, que es lo que nos distrae. Cuando se dice un cristiano distraído, es porque está en internet y está en Facebook. Está en Facebook, por eso se le llaman cristianos distraídos. Muy bien. Yo aspiro que salgamos bien. Lo que sí va a salir bonito es la predicación. De eso sí yo estoy seguro, porque Dios me la dio esta semana. Y eso es el Señor el que va a hablar por mí, no soy yo. Así es que todos vamos a estar en lo correcto. Bien, hermano, vamos a ver un tema bien hermoso. Vamos a escuchar el tema de Jesús cuando habla con los sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que el Señor nos está preparando en ese momento? ¿Qué es lo que nos está advirtiendo, sobre todo a nosotros, que íbamos a ser los nuevos cristianos? Antes de empezar, pues me alegra muchísimo de verlos. Siento un gran gozo. Y la semana pasada teníamos intenciones de oración por unas personas. Esos ya están un poco aliviados, pero otros están empezando. Dicen que por eso entre los cristianos, como somos bastantes, hay 3 clases. Unos que están saliendo de la prueba, otros que están en la prueba, y aquellos que están tocando el pandero, toquen el pandero y vamos a alabar. No se preocupen, que entre poquito viene la prueba. O sea que van a empezar en la prueba, porque no hay bendición sin prueba. Yo no sé por qué nos gusta lo bueno, pero no nos gusta el esfuerzo que hay para alcanzar lo bueno. Por eso el cristiano siempre está en prueba. Así es que si alguno de ustedes está en este momento pasando por una prueba, digan, gloria a Dios, hago parte de los cristianos. Y si alguno está saliendo de la prueba, esta semana ya se tranquilizó su alma, su espíritu, se sosegó en la palabra y buscó respuestas en Dios, ya salió de la prueba, gloria a Dios. Y el que no haya pasado por prueba, no se preocupe, que ya casi viene. Tranquilitos, prepárese, dice, yo quiero recibir las bendiciones de Dios, y siempre que viene una bendición de Dios, viene una prueba. Y pruebas que no las cargamos nosotros, porque dice el Señor, ven a mí que mi yugo llevaré y mi carga liviana. No somos nosotros los que cargamos. Cuando las cargamos nosotros, ahí sí las pruebas se hacen pesadas. Pero cuando es Jesucristo el que la lleva por nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, cualquier prueba que venga es fácil de llevar. Amén. Eso para empezar, porque lo veo muy hacendosos, muy participativos, y eso me alegra muchísimo. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, entonces voy a predicarles lo de Mateo en el capítulo 21, versículo 23, que hemos venido predicando el Evangelio de Mateo. Y cuando empieza Mateo en el capítulo 18, Mateo le habla directamente a la iglesia, a los que ya somos congregantes, a los que estamos congregados. Mateo 5 es para hablarle a los discípulos, aquellos que aspiran tener a Jesús como maestro. Ya estoy entrando en la predicación, ya dije la palabra maestro. En el capítulo 5 de Mateo es para enseñar cómo debe portarse un discípulo de Jesucristo.
Pero Jesucristo, de entre esos discípulos que tenía, escogió a unos. Y a esos que escogió les puso el nombre de apóstol. La palabra apóstol es un verbo, no es un sustantivo, porque apóstol es enviar, es la persona que es el que es enviado. Entonces es enviar, es salir de entre los discípulos y ir a evangelizar, ir por todo el mundo, ir por todos los lugares, ciudades, aldeas y llevar la palabra de Dios. Darlo gratis porque se lo he dado gratis, no lleven esto, no lleven aquello. Les explicó todo en el capítulo 10. Y ellos, si ya es un discípulo y ya es un enviado, pero ¿cuál es el propósito? ¿A qué nos envía, Señor? Entonces, inmediatamente Mateo escribe el capítulo 13 para decir, ustedes son discípulos porque yo soy su maestro, y ustedes son enviados porque yo los envío. ¿A qué? A constituir el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el pueblo de Israel estaba esperando el reino de los cielos. Para ellos no era raro decir el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Israel, pues eran propicios, era un lenguaje común. Pero cada maestro que venía o que aparecía enseñando, decía, yo les traigo el reino de Dios. Y cuando decía, yo les traigo el reino de Dios, no, era de boca nada más, no les traía nada. Es muy parecido como cuando viene a una muchacha, jovencita, que tiene unos 3, 4 años de casado, y dice, no me quiero divorciar. ¿Y por qué te quieres divorciar, hombre? ¿Qué pasó? Dice, porque fue que él cuando éramos novios me prometió el cielo y me prometió la tierra, y nada de eso. Es lo mismo. Había muchos maestros en Israel que prometían el reino de los cielos que está entre vosotros. El mismo lenguaje que usó Jesús era el mismo que usaban miles y miles de maestros. ¿No es que ellos eran rabinos? El rabino, el maestro, era el que enseñaba la Torá. Y la Torá era para el que anunciaba que el reino de los cielos iba a estar entre ellos. Entonces, luego, y ellos también oraban el Padre Nuestro. Si uno va al Talmud o a la Mishnah hebrea, ahí tienen el Padre Nuestro, un poquito más largo, pero es lo mismo. Entonces ellos decían, Padre Nuestro que estás en el cielo, lo decían. Y decían, danos el pan de cada día. Y decían, venga a nosotros tu reino. Era un lenguaje bíblico de ellos. La diferencia es en el maestro. ¿Quién era el maestro? Y ahí es donde empiezo a enseñarles Mateo 21. Porque lo que viene el maestro es enseñar que él trae y va a enseñarle la manera correcta, perfecta, total de lo que es el reino de los cielos entre nosotros. Y cómo hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra de la misma manera como se comporta en el cielo. Como la gente se comporta en el cielo, como las almas están en el cielo, así nosotros que somos almas vivientes y espíritus vivificantes, vamos a adorar al Señor de la misma manera, como se porta en el cielo, así es parecido, es como un espejo. Jesús entonces dice, yo soy el maestro. Y por eso Jesús iba al templo, porque en el templo eran quienes predicaban, eran los maestros. Los sacerdotes ofrecían el sacrificio y los saduceos cobraban las chivas y los saduceos eran negociantes. Los saduceos eran amigos de los sacerdotes, o sea, de entre cuando llegó Jesús, si ustedes leen un poquito la historia de Israel, cuando llegó Jesús, los saduceos eran los que más velaban para que hubiese templo, porque era el negocio de ellos. Los fariseos eran los que más añoraban que hubiesen maestros, porque los fariseos eran los apartados. Fariseo significa apartado, muy parecido como para nosotros santos. Entonces se apartaban para escuchar qué era lo que el Señor les decía en la palabra de Dios. También estaban los celotes, que eran los que decían, bueno, el reino de Dios hay que alcanzarlo a punta de machete y de espada. No había pistola en esa época, pero de espada. ¿Y quién era el saduceo dentro del grupo de Jesús? Había un celota. ¿Quién era un celota? Los celotes. Dice Simón el celote. Pero yo creo que Pedro también era celote porque tenía espada y la sacó, ¿verdad? O sea, eran los que andaban armados. Entonces habían como 4 grupos. Uno que eran los fariseos,
que eran los fariseos, eran los que abogaban para que les enseñaran perfecto la ley. Otros eran los saduceos, que eran los del negocio, business. No, aquí con Estados Unidos hay más saduceos que fariseos. Entonces velaban por el templo para que todo estuviera bien, el negocio no se les cayera. El de las... Eso es cuando el hermano se les olvida que estamos grabando, entonces no saben ellos, entonces mandan el mensaje. Iban los fariseos, saduceos, estaban los celotes, que eran los del alma, y estaban los esenios, que eran los que se habían ido espiritualmente, místicos, orando para que el reino de Dios llegara. Eran 4 grupos. Jesús, si ustedes miran capítulo 21 de Mateo, en el versículo 23 dice, cuando vino al templo, ¿a qué vino Jesús al templo? A enseñar. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo eran celotes, eran saduceos. Saduceos eran los sacerdotes, principales sacerdotes. Y los ancianos del pueblo, si entre ellos habían rabinos, pues también enseñaban los fariseos. Se acercaron a él mientras enseñaba. Jesús estaba enseñando. ¿Qué lugares escogía Jesús para enseñar? Todos los lugares. Escogía una montaña, escogía un plano, escogía la sinagoga y escogía el templo. Por todos lados él iba enseñando. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Con cuál autoridad física y humana vino Jesús enseñando? La humana. Vino enseñando con la autoridad de Juan el Bautista. Por eso Jesús, pasando por ahí, cuando Juan el Bautista estaba enseñando, y cuando un día Juan dice, mire, ese es, y uno lo siguieron. Por eso Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Era el maestro. Que aunque parece bíblicamente, tenían 6 meses de diferencia, pero ya era el maestro Juan el Bautista. ¿De qué categoría era Juan el Bautista? Si Jesús era el rabino, maestro, ¿de qué categoría era Juan el Bautista? Pues podía ser esenio, que venía del desierto. Pero el que primero vino fue el maestro, Juan el Bautista, a enseñar. Jesús le hubiese podido decir perfectamente a los sacerdotes y a los ancianos, yo vengo de parte de Juan el Bautista. Porque humanamente, él venía de parte de Juan el Bautista, fue el que lo bautizó. Él pertenecía a ese grupo. Pero, como él sabía cómo se habían portado con Juan el Bautista, entonces ahí es donde viene la paradoja. Pongan atención que la enseñanza está hermosa para los que le pongan atención. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Nosotros ya como somos consagrados cristianos, pues ya sabemos que viene de Dios, pero no nos adelantemos, ellos todavía no sabían. Mateo 21:25 dice, pues yo también les hago una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Ahí está el tema del capítulo 21, versículo 23 de Mateo. El tema es la fe. Cuando ellos preguntan por la autoridad de Jesús, no están preguntando si él tiene autoridad o no tiene autoridad, si él tiene poder o no tiene poder. Claro que lo tiene. No hay que hacer milagros, no hay que predicar como nadie más antes había predicado, hace signos, prodigios, hace señales. ¿Cómo que no tiene autoridad? Claro que tenía la autoridad. Ellos lo que querían era saber si era en quien debían creer, como cuando Juan estaba en la cárcel, le dijo, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que creer en otro o esperar a otro? Porque el problema era la fe, era creer. Por eso el título que yo le he puesto a esta predicación es creer en Jesús, creer en el Cristo.
El problema aquí es de creer, y se lo voy a probar por qué. Porque cuando Jesús termina la discusión con ellos, y ellos no son capaces de contestarle, porque si le decimos que viene de parte de Dios, nos dirán, ¿por qué no le creímos? Creer, fe. Cuando dice uno creer es fe. Y si le decimos que vino de parte de los hombres, no, porque él sí vino él era profeta, era un enviado. Luego no le decimos, dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad enseño esto, pero sí les digo. Dice, pero sí les digo. Y entonces lanza la parábola de los dos hijos. Un señor tenía una viña que Dios mandó a su hijo, mandó al uno, dijo, ve a trabajar a mi viña. El uno dijo, voy, y no fue. El otro dijo, no voy, y sí fue. Y mire cómo termina. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, me gusta el término ramera, porque nosotros los seres humanos no nos gusta llamar las cosas por su nombre, menos científicamente. Entonces, le ponemos apodos chiquitos así como para digan. Entonces, rameras, cada vez que yo pienso en una ramera, yo pienso en un montón de ramas de un árbol. Entonces, eso me suena facilísimo. Pero ustedes saben que es una ramera, ¿verdad? Y si no, lo buscan en el diccionario. Entonces, en bíblico, dice, de cierto digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque lo que quiso Jesús venir a instituir fue el reino de Dios. Lo que enseñaban los maestros era el reino de Dios, pero unos eran falsos y otros eran verdaderos. El que era verdadero era el que verdaderamente traía el reino de Dios, y el único que trae el reino de Dios, pues para nosotros que somos cristianos, es Jesucristo. Porque, 32, Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan, lo relaciona con el Juan, vino a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creísteis. Una creer. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y el primero que usó creerle es cuando dice, entonces discutieron entre sí, se decimos del cielo, ¿por qué pues no le creísteis? 4 veces en este mismo texto aparece la palabra creer. Si decimos que vino del cielo, ¿por qué no le creísteis? Uno. Y Jesús les dice, porque vino Juan el Bautista y no le creyeron. Y las rameras los publicanos sí le creyeron. Y vosotros viendo esto, no te arrepentisteis para creerle. Luego aquí, el tema de este texto es la fe. ¿La fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué creemos de Jesucristo? Que Jesucristo, siendo Dios, tomó la condición de ser humano para que al morir en la cruz nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y al creer en Él, nos arrepentimos, fuimos perdonados, y de esta manera, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, es que vamos a pertenecer al reino de los cielos aquí en la tierra, y cuando nos muramos, vamos a estar con Él también en el cielo. Se unen el cielo y la tierra. Jesucristo, ¿qué es lo que le creemos en Jesús? Las 5 enseñanzas que nosotros siempre enseñamos en el plan de salvación. Lo están grabando las hermanas todos los lunes, mis hermanas y hermano están grabando. ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra cabecita? Es que todo lo que recibimos es por gracia de Dios. Y la salvación es por gracia de Dios. Y dice que esa salvación se interrumpe, no la recibimos si somos pecadores. Y porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de Dios. Y no hay ni uno justo. Juan vino en justicia, pero no hay ni uno justo. Entonces, ¿cómo hacer para entrar en el cielo? Que en el cielo no puede entrar nada corrupto, sino todo limpio, purificado, santo. ¿Cómo podemos nosotros entrar en el cielo si somos pecadores? Pues aquí es donde está la enseñanza, que Dios, siendo amor, también es justo y no declara inocente al culpable. Y como no encontró a ningún inocente, entonces envió a su Hijo Jesucristo, al que está al ladito de él, al ladito del Padre mayor. Y ahora, ¿cómo adquirimos nosotros esa salvación? Dice que porque tengamos la fe, no importa, como un granito de mostaza, ahí la vamos a tener. Con el dedito más pequeño es la fe.
La fe, gracia, pecado, Dios, el que está al lado de Dios, Cristo, que vino a morir por nosotros, resucitó, nos compró un lugar en el cielo y donde Él está, también estamos nosotros. Si Él está aquí en medio de nosotros estamos aquí. Si Él está en el cielo, nosotros estamos en el cielo. ¿Y cómo adquirimos esa salvación? Solamente por la fe. Cree en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto digo, el que cree en mí, tendrá la vida eterna. O sea, cree en nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Luego, aquí el problema era de creer. Nosotros ya le creemos a Jesucristo, pero porque ya llevamos 2000 años, ya llevamos un legado, nosotros estamos tranquilos. Ahora, lo que yo sí no sé es si ustedes creen que por fe es que van a ir al cielo. Porque cuando yo les pregunto, ¿usted cree que va a ir al cielo? Me dicen, no. ¿Por qué? Porque me he portado mal. ¿Pero usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que crees en Cristo? Tú te portas mal, pero si crees en Cristo, vas a ir al cielo, porque la fe en Cristo hace que yo me porte bien. Luego no te estás portando bien, no estás en Cristo, porque en Cristo todos nos portamos bien, porque Cristo, ya soy el cuerpo de Cristo, y Cristo, ya tengo el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, la autoridad de Jesús es de creerle a Él, no de saber, ni de escudriñar, ni de conocer. Y voy a ponerle varios ejemplos. Voy a empezar a describir 3 cositas que vamos allá en este punto de que es creerle al Maestro y que Jesús es el Maestro. Primer punto, la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros de Jesús? Conocer a Jesús, eso lo conoce todo el mundo. Saber de Jesús, eso lo hace todo el mundo. Lo que debemos es creerle a Jesús. Confiar plenamente en Jesús. Y eso está en Mateo 28:17. ¿Con qué autoridad dijo Jesús? Vino a predicar cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Entonces nosotros ya la tenemos. Como somos cristianos, ya la tenemos. Mateo 28:17 dice, cuando le vinieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Siempre hay alguien que duda. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Hechos 10:36 dice, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Luego, ¿con qué autoridad Jesucristo les predicó a los primeros cristianos o a las primeras personas que iban a ser cristianas, o sea, a los israelitas, a los gentiles? Con la autoridad que le había dado, con toda la autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dada. Y yo he sido declarado Señor. Eso lo decimos nosotros, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad? Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. La autoridad fue total para Él. Jesucristo tiene toda la autoridad. Fue declarado Señor, y esa autoridad se la dio el Padre. ¿Por qué los ancianos y los sacerdotes, principales sacerdotes, los ancianos, por qué no sabían esto? Porque no eran discípulos de Jesús, porque no eran apóstoles de Jesús, porque no andaban con Jesús. Llegaba Jesús y los sorprendía, pero ellos ya tenían que saber estas cosas que Jesús enseñaba y enseñaba a sus discípulos. ¿Quién le dio la autoridad? Y Jesucristo esa misma autoridad se lo da a los apóstoles. Porque dice en Hechos 4:7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le preguntaron a los discípulos. Y los discípulos decían, lo hacemos en el nombre de Jesús, quien nos dio toda autoridad. Y en Colosenses 2:10 dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Por eso cuando llegaron allá donde unos que creyeron que eran cristianos y que tenían autoridad, entonces llegaron a predicarles y a hacer que hacían conjuros y esto, y los espíritus los agarraron y los desnudaron. ¿Sí? Y salieron corriendo, y los espíritus le dijeron, a Jesús conocemos, y a Pablo conocemos, pero vosotros ¿quiénes son? No tenían autoridad. La autoridad viene
de Dios. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? Su Padre Celestial. ¿Cuánta autoridad? Toda la autoridad. Y los cristianos tenemos toda autoridad. Por eso lo que atemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos mucho poder. Pero si somos genuinos, si somos falsetes, si nos gusta cantar en falsete, no, eso no. No, tiene que ser el cristiano genuino, es el que tiene toda autoridad. Y por eso Dios nos da toda esa autoridad. Es el primer puntico. La autoridad de Jesús es creer en Él. La autoridad que yo tengo aquí para predicar es que ustedes crean que lo que yo digo es correcto. Si ustedes no creen que lo que yo digo es correcto, ustedes empiezan a dudar. Pero es fácil dudar. Dudaron los primeros discípulos, dudaron los segundos, los terceros y los últimos. Todos dudan de Jesús. Dudaron cuando Jesús resucitó. Dudaban cuando Jesús hizo el primer milagro. Dice que hasta ahora creyeron en Él. O sea, por todos lados hay dudadores. Hay muchísimos dudadores, pero poquitos creyentes. Y el Señor nos dice, sí, o sea, no es por adularme, pero el que se para aquí, a veces ustedes, pues yo estoy ahí sentado y usted está predicando, yo le creo que lo que está diciendo es palabra de Dios. No estoy dudando, porque si empiezo a dudar, la gracia de Dios no llega a mí. Eso es creerle a Jesús, creerle a su palabra, no saber tanto, no conocer tanto, no ser tanto ilustrados, sino tener un corazón abierto a recibir que esa palabra que está llegando, por algo la está diciendo, porque Él no está hablando por su propia cuenta, está hablando con la autoridad que le dio el Espíritu Santo, que le dio Jesús. Amén. Ese es el primer punto. Segundo punto, y esto aquí se equivocan los cristianos, algunos, no ustedes, pero otros. Desde el siglo XX, todo el siglo XX, aquí se equivocaron nuestros amados pastores. Y yo nací en el siglo XX, pues yo también entré por ese camino. Es creer que mientras uno es más pecador, más gracia de Dios va a recibir. Y entonces conocimos pastores que se paraban aquí y muy unidos ya, pero empezaban a echar esa chorrera de pecados que habían hecho. Y bajé una cabeza. Y Pedro cortó una cabeza, una oreja, yo quité 20 cabezas. Y yo hice esto, y yo fui infiel por allí, y yo hice aquello, y las hermanas, pero ya no lo soy, gloria a Dios, Cristo vive, y a su nombre gloria. Y entonces venían todos ahí a seguir a ese predicador. Y los que no habían cometido casi pecados, sino que habían sido ungidos desde el vientre de su madre, inmaculados, habían nacido, quedaban flojos por ahí con 3 o 4 ovejitas, porque ellos no podían decir qué horrores habían cometido. Eso se vivió todo el siglo XX y ahí se pararon los predicadores para, tal vez hicieron algo bueno, porque muchos se convirtieron. Pero yo me pregunto, los publicanos y las rameras nos llevan la delantera porque son publicanos y son rameras, porque se portaron mal. No, dice la palabra, porque creyeron. Tanto el que se porta bien como el que se porta mal, si no creen, no van a ir al cielo. No, pero mire, yo soy filántropo, mire, de mi sueldo yo me gano $1,000 al mes, y de mi sueldo yo regalo $900 a los pobres y a los necesitados, y solamente vivo con $100. Gloria a Dios. Entonces, yo voy a ir al cielo. Dice Jesucristo, no te conozco, porque no has creído en mí. Eso se llama filantropía del mundo, pero no eres creyente. Ahora viene alguien que solamente tiene $1 y dice que donó ese dolarcito, lo puso ahí. Y dice, este dio más que aquel que da $900. Porque este dio todo, se entregó totalmente por Cristo Jesús, por Dios. Entonces las rameras y los publicanos nos llevan a la delantera, no porque se portó mal. Por eso ojalá nadie se porte mal. Sí, no porque se portaron mal, ojalá todos se porten bien. Pero por el hecho de que yo me porte bien y que sea justamente correcto, que no me haya pasado un semáforo en rojo, ni haya tenido un mal pensamiento, para que el policía me agarre por ahí, de cogerme algo, de robar, de mentir y de matar. Si yo no he tenido eso, no crea que voy a ir al cielo. Porque ¿dónde está el perdón de pecados? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está la acción de Jesucristo en tu vida? Es por creer. Y eso lo probamos, ya lo dijimos en Mateo 21-23, cuando Jesús dijo,
porque vino a vosotros Juan el Bautista y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís para que después crean. Y en Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No eran discípulos ya. Sabían las enseñanzas, conocían qué era lo que enseñaba Jesús. Sin embargo, no eran salvos todavía, porque no eran creyentes, no creían en él. Y en Juan 20:8 decía, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Tampoco creía. Y había sido apóstol de Jesucristo, o sea que tampoco era salvo. Y por eso Jesús le dice a Pedro, cuando te vuelvas a mí, cuando creas verdaderamente, confirma a los hermanos. O sea que Pedro tampoco. Y recuerden cuando fueron al sepulcro, Mateo 28:17, ya había resucitado Jesús. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos no le creyeron, dudaron. Aquí la guerra es entre creer y no creer. Si tú crees con un corazón de niño, puro, sincero, transparente, genuino, sin estar ahí, Señor, yo no sé esto, yo no he aprendido aquello. Mire, ese pastor predica hermoso y yo medio digo o sea, medio tarareo. Pero tienes un corazón grande, hermoso, entregado a Dios. Eso es lo que vale. Su corazón es la fe en Cristo. Cree en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Es creerle a Jesús. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Como bobitos. Uno dice, yo voy a la iglesia como bobito. No, Señor, vengo por fe. ¿Y por qué está el pastor predicando aquí? Bla, 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 bla. No, porque tengo fe. Y ustedes tienen fe. Y como todos tenemos fe en que el reino de los cielos se va a realizar aquí, porque tenemos el verdadero maestro, y después, cuando estemos nosotros convencidos de eso, vamos a ir al cielo, pues por eso es que estamos acá. Por una gran bendición. Y eso fue lo que Jesús dijo cuando le dijo a los discípulos, toda autoridad se me ha dado. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como consecuencia de esto, ustedes tienen la misma autoridad. Eso es lo que quiere decir. Por eso el cristiano inmediatamente se hace cristiano genuino y verdadero, empieza con una gran autoridad. Que cuando habla, todos le creen. Cuando sus hijos están en el error y habla, ese hijo le atiende. Porque no está hablando el papá por su propia cuenta, está hablando por el Espíritu Santo que le pone eso en sus labios, la mamá. Porque tiene toda autoridad. No es la fuerza y el poder del mundo, es la fuerza y la autoridad de la potestad de Dios. Dice, ¿y qué es lo que tenemos que hacer con la autoridad? Mateo 28:19 dice, por tanto, por consecuencia, porque yo tengo autoridad y ustedes son mis discípulos, por tanto, yo los envío. Y hacer discípulos. ¿Cuál es la misión de nosotros como cristianos? Hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. César lo decía el miércoles. Lo decía, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí, hermanos? Si venimos a tomar café y venimos a aprender solamente aquí, no estamos haciendo nada. Tenemos que venir a que otras personas vengan a los pies de Cristo. Y nos lo insistió varias veces, ¿no? O sea, debe ser que estábamos muy felices comiéndonos el pan que nos trae mi hermano. Porque es cierto, no estamos aquí para comer y beber y eso, no. Es para ser discípulos de Jesucristo, para que el mundo se transforme. ¿Quién nos transformó en esto de tener tapabocas, de no darnos el abrazo? El mundo. ¿Ven? Y quienes debemos transformar el mundo somos nosotros, porque nosotros con poder decimos a esa piedra, quítate de ese monte, se va, con un granito de mostaza. Si nosotros como cristianos decimos epidemia, ya no esté más aquí, ya no va a estar más. Y no le creemos a quien diga que está. Pero ¿quién es el que nos dice que están las autoridades civiles? ¿Quién es el que lo dice? Ni siquiera hay un grupo de médicos. Se dice médicos por la verdad. Están en España, en Argentina y en Italia. Y ellos son médicos, son científicos, son grandes lumbreras. Nadie los escucha. Pero sí escuchamos a los torpes y a los que hemos elegido ignorantemente también nosotros, que son los presidentes, los políticos, los alcaldes, los que manejan la parte política y económica del mundo. Pero nosotros en sí no sabemos si hay epidemia o no hay epidemia.
Sabemos que se muere la gente, pero ahorita con la gripa que viene, en diciembre van a morir muchas personas. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros somos los que tenemos que transformar el mundo, no que el mundo nos transforme en borregos, en así obedientes, lo que digan, no. No es que tenemos la autoridad, y la autoridad en todos los sentidos. No solamente autoridad en el espiritual para ir al cielo, sino la autoridad de cómo debe manejarse el mundo. Por eso Pablo, hoy decía en la escuela, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. También tenía autoridad para meterse hasta en la parte íntima de las personas, porque la autoridad es total, la autoridad es grande. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer si tenemos autoridad. Ir por todo el mundo y hacer tipo bautizándolos. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles. La iglesia es para ir a buscar, bautizar y enseñar. Pero entonces me dice otro, no hermano, primero es enseñar y luego bautizar. Sí, también así. No vamos a pelear por eso. Lo importante es que vamos a creer en lo que dice Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones judías y gentiles, comenzando desde Jerusalén. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:16. Y habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5. Cuando Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que lo que quiere decir aquí es que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Todo principado, todos los que creen tener autoridad. Eso es lo que quiere decir. Que el nombre de Jesús está por encima de todos y que Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y que nosotros aquí le vamos a obedecer a Jesucristo nuestro Señor, y que vamos a creer que tenemos esa autoridad, y que nosotros no vamos a ser obedientes simplemente a un sistema o al que nos dice aquello o aquello, que vamos a creerle simplemente porque vienen vestidos a veces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No, nosotros tenemos la palabra verdadera en nuestro Señor Jesucristo, y esa es la que vale. Y Jesucristo, ¿cuál es la autoridad que tiene Jesucristo? La que le dio el Padre, la total autoridad. ¿Y cuál es la que tenemos nosotros? La que nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque somos su cuerpo, somos salvos. En Él es que tenemos gracia, en Él tenemos salvación y en Él tenemos también salud. Por eso muchas personas cuando le dice el médico, usted tiene cáncer, dicen, el nombre de Jesús no tengo, y van a los 3 años y ya no tiene, porque tienen el poder, pero para eso tenemos que ser cristianos genuinos. Amén. Muy bien, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado en el día de hoy, Señor. Porque lo que nos invitas tú es a que no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Que creamos en la palabra de Dios y que creamos que estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y que creamos que por su cruz hemos sido salvos, porque en su cruz clavó nuestros pecados, y que por su sangre, por sus llagas, por sus heridas hemos sido sanados, Señor. Creemos firmemente y creemos también que tú nos has ungido a nosotros, a cada uno de los hermanos y hermanas. Nos has ungido, Señor, para que vayamos por todo el mundo, por todos los lugares, anunciando el Evangelio, enseñándoles, bautizándolos, y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos. Aleluya.